gloria fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Mis amados, que el Señor les bendiga. Es una bendición. Estamos llegando a un nuevo programa de este discipulado, El Trazo del Escriba. Estoy realmente sorprendido, como siempre, ¿verdad? El Señor, cuando por misericordia y gracia a su Santo Espíritu nos concede ir recibiendo la revelación del Logos y pues se convierte en rema, es realmente impresionante. Y en nuestro caso, en este discipulado llamado así, El Trazo del Escriba, hemos estado viendo cómo los eventos que se habían profetizado desde hace 2000 años y mucho antes, para nosotros es tan tremendo darnos cuenta que el cumplimiento se ha venido dando más y más, no solo en cuanto a la historia, digamos, de la vivencia de la iglesia acá en la tierra, sino especialmente ahora que en este año puntualmente del 2020, hermano, es tan impresionante ver cómo uno, como pasa con las noticias de lo que acontece diariamente en el mundo, que una es importante, pero ya viene otra que le resta, digamos, no importancia, pero sí el impacto que van teniendo los sucesos en el mundo por todas las cosas que se van dando en muchos ámbitos. Nosotros como iglesia es importante que podamos discernir el tiempo para, dice la Escritura, saber lo que debemos hacer. Y les decía, me impresiona cómo en este tema, que le hemos llamado así, ustedes saben, la mercadería de Babilonia, hemos estado comprendiendo por el Espíritu cómo en esas mercaderías de Babilonia nos dejó ver varias naciones que son los principales productores o mercaderes de algunas cosas, 29 por cierto, que se mencionan en el libro de Apocalipsis, pero que cuando vamos a ver lo que se mueve en esos países, nos encontramos con unas cosas espirituales impresionantes. Hoy quisiera que abordemos una quinta parte de este tema y pues como forma el Señor nos lo vaya poniendo y nos vaya marcando Él el paso del avance de uno a otro tema, nosotros trataremos de ser obedientes y de poder enseñarlo. Hagamos una oración y entremos de lleno entonces. Padre, muchas gracias por este nuevo tiempo de enseñanza. Venimos delante de ti, Señor, con el anhelo de oír tu voz, solicitando la unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y especialmente magistral, Señor, para que juntos con mis hermanos podamos aprender de tu palabra y también, Señor, por ese espíritu de revelación que te pedimos, sepamos discernir el tiempo que vivimos. En el nombre de Jesús, te rogamos que quites todo estorbo de los ambientes, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que nos bendiga, Señor amado, para que aún la transmisión de este programa sea con toda libertad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vuelvo a leer los textos base. Voy a tratar de ser muy conciso en la parte introductoria de esta quinta parte, valga la redundancia, del tema en cuestión. Jeremías 51:6 dice tan claro: huid de en medio de Babilonia. Poneos a salvo para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová, Él va a darle su merecido. Hemos explicado a lo largo de estos 5 discipulados que tanto en Jeremías como en Apocalipsis se le dice al pueblo del Señor: salid de ella, pueblo mío, huid de en medio de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es una mezcla. Babilonia, como lo hemos explicado, se puede entender como una entidad espiritual de las tinieblas, como un pensamiento humanista, diagonal filosófico, como un sistema mercantilista de compra y venta, pero que hemos enfatizado que no nos estamos refiriendo a aspectos de negocios o de comercio de la tierra,
o de lo secular primeramente, ni la verdad que en ningún casi aspecto, sino especialmente a ese comercio cuando su origen o su fin se vuelve o tiene un sentido inicuo o lleva a la iniquidad. A lo largo de estos discipulados hemos visto cómo en varios países que hemos estado estudiando es notoria la legalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario, la legalización de la adopción de niños en ese tipo de matrimonios que el Señor abomina según la palabra. Y nos damos cuenta entonces cómo ese mover de Babilonia se ha metido tanto en los mercaderes de la tierra. Por otro lado, hemos ido viendo también cómo la instrucción de ponernos a salvo, de salir de Babilonia. Es decir, Dios nos enseña que hay pueblo de Él, espiritualmente hablando, todavía habitando en esa atmósfera espiritual. Y Dios le dice, salga de ahí. Si ya conocemos al Dios verdadero, salgamos de Babilonia. Pero ¿qué es Babilonia y cuáles son sus mercaderías? De eso es lo que hemos estado platicando. Apocalipsis 18:4, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Un anuncio que Dios da para que su iglesia, aquellos cristianos, mire lo que voy a decir, aquellos que sí son realmente cristianos, que han nacido de nuevo, pero que tal vez todavía en esa confusión de Babilonia están en alguna religión, incluyendo tal vez, perdón por lo que voy a decir, pero incluyendo también quizá para algunos la evangélica, cuando están en un sistema que ya está gobernado y o manipulado por esta entidad de las tinieblas. Entonces hay cristianos que están ahí, que realmente le han entregado su corazón a Cristo, le, han hecho su confesión de fe, pero que todavía están ahí por una cuestión de tradición quizás religiosa, tradición quizás social o tradición quizás familiar. Babilonia, hemos dicho, se puede entender entonces como una entidad espiritual, un sistema de comercio a nivel mundial con orígenes o fines ilícitos, una corriente filosófica o de pensamiento oscuro, influyente tanto, ya sea en gente no conversa o gente ya convertida a Cristo, es decir, del pueblo de Dios, y también se puede entender como una región geográfica ubicada en la tierra. Sin embargo, nosotros estamos estudiando lo referente a Babilonia y sus mercaderías, no enfocándonos a un asunto de ubicación geográfica. Allá en Apocalipsis 18:11 en adelante, solo voy a leer el primer versículo. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. A partir del versículo 12 en adelante se mencionan 29 mercaderías de Babilonia, que guiados por el Espíritu Santo, nos fuimos a ver, con el equipo de hermanos, le he contado a usted que me apoyan en este tipo de investigación, de lo natural a lo espiritual. Y esto nos llevó a encontrarnos que cuando se mencionan esas mercaderías, oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, etcétera, hasta completar las 29, nos reflejó la investigación las naciones que especialmente o las producen o las comercian. Hicimos entonces un listado, ¿verdad? Que lo hemos plasmado y sí le dimos un poquito más de lectura en los primeros dos discipulados, diría yo, y que ahorita yo ya no lo voy a leer por causa del tiempo y así poder avanzar. Pero ahí están en pantalla cómo nos arrojó la investigación y que les decía impresionantemente, nosotros sin imaginarlo, como por ejemplo, nos encontramos que China aparece como uno de los mayores productores o comerciantes de 13 mercaderías de Babilonia. Y pues ya platicamos un poquitito en la primera parte de esta enseñanza. Ahora,
Así sucesivamente hemos ido viendo cómo esas consideraciones de lo natural nos llevaron a ver lo espiritual. Y en cada continente, sin excepción, en cada continente, vimos cómo hay países de América, de África, de Europa, de Asia y de Oceanía, donde nos encontramos que hay países, obviamente, en todos los países del mundo, incluyendo Israel, se ha metido el sistema babilónico. Sin embargo, hay algunos países que son más representativos de algunas cuestiones, hablando en el sentido espiritual, malas, tendenciosas al reino de las tinieblas. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted en América, ¿qué país cree usted el que es el que más promueve el vudú, la brujería, la hechicería, la santería? Pues si usted es un tanto conocedor de esa situación, ¿qué se le vino en mente? Pues seguramente su respuesta sería Haití. Ahí se dice, hermano, que eso que vemos en las películas realmente lo hacen. De, de, de no es resucitar, pero digámosle así, de revivir muertos, los zombies, hermano. Si hablamos del continente africano, ¿usted qué diría que es lo que se mueve mucho en esa región de la tierra? De igual forma la brujería. Bueno, y así podríamos irnos desde los continentes a ver países y aún dentro de los países a ver dentro de los mismos regiones que practican situaciones babilónicas, pero que hay algunas, como los ejemplos que mencioné en su tópico, que son muy representativas. En ese orden de ideas, hemos estado hablando, por ejemplo, de Europa y vimos ya lo que se mueve en Portugal, en Francia, en España, en Lituania, en Islandia. Muy impresionante, eso nos llevó más de, creo que hablamos 2 o no sé si hasta 3 discipulados, 2 quizás, y tocamos lo referente a Italia. Les quiero recordar que son bienvenidas sus preguntas, por favor, a través del Facebook o en YouTube, en ambos medios de información, de las redes sociales. Usted puede estar enviando sus preguntas y con el favor del Señor las contestamos, ya sea en el momento de la transmisión del discipulado o posteriormente si el Señor nos lo permite. Digo esto porque tal vez si alguien esta es la primera parte que va a ver del tema, puede ser que sienta que voy un poco rápido. Sin embargo, habiendo expuesto ya 4 anteriores, pues con gusto le podemos responder alguna pregunta o invitarle también a que pueda ubicar las exposiciones anteriores. Volviendo al tema entonces, yo quisiera que avanzáramos a ver lo que platicamos y dejamos en el tintero bastante, no solo información, sino también esos versículos bíblicos donde Dios nos da instrucciones puntuales. Platicamos de Italia y nos dimos cuenta que este país también está desde el 2018 aprobando esas uniones civiles entre personas del mismo sexo, cosa que es abominable y que ya hemos tocado bastante, creo yo, a la fecha. Vimos también cómo en el 2018 se aprobó el aborto, es decir, el aborto provocado. Se celebraron 40 años en el 2018. Ellos en Italia, desde 1978, aprobaron el aborto inducido, es decir, no una situación por causas de la naturaleza, no, sino pues sencillamente que la mujer diga, no, yo no quiero tener al niño, o los papás del niño, y lo asesinan, ¿verdad? Cosa que el Señor definitivamente reprocha y nos lo deja entender en la palabra. Y luego, en la sesión anterior, avanzamos a ver el Vaticano. Perdón, solo quisiera leer el Salmo 144:14, donde claramente dice la palabra, que no haya muerte ni aborto. Así dice aquí, que no haya muerte ni aborto, ni gemido en vuestras plazas. Entonces,
¿Por qué? Porque también está el mandamiento no matarás. Desde que hay concepción de vida en un vientre, eh, ahí ya hay una persona que está formándose, sí, pero ya es una persona, ya es un humano. Y Dios dice, no matarás. Ahora, conforme hemos ido avanzando, platicamos acerca del Vaticano y cómo conversábamos, se dio en la historia de la Iglesia Católica, más o menos, creo yo, 1700, 1800, por ahí, cuando Napoleón Bonaparte estaba conquistando el mundo antiguo, es decir, el mundo conocido para aquel entonces, y llegan sus filas del ejército hasta Roma, según la historia, como una respuesta también a que un obispo romano había ejecutado a un general francés. Napoleón Bonaparte, luego de un cúmulo de atrocidades que se ven, es fácil encontrarlo en la historia, platicamos acerca de la Inquisición, platicamos acerca de la persecución de los judíos, y en aquel tiempo, estoy haciendo referencia en términos generales al siglo XVII más o menos, eh, el mundo estaba sojuzgado por lo que decía el Papa. El Papa se autonombró, se autoapropió de una autoridad que no le compete. Y es, y especialmente en aquel tiempo, como aquel caudillo religioso, pero también político, que prácticamente partía y dividía el mundo a lo que él consideraba. De ahí que se dieron guerras de conquista en nombre de Dios, que absolutamente no era el nombre del Dios verdadero. Se dieron las situaciones de los cruzados, esas guerras, hermano, que pues si se puede hacer el tiempo, no estaría de más leer cómo fue la brutalidad que en el nombre de Dios se cometió en contra de muchísima gente. Dentro de todo esto, obviamente, también la persecución a aquellos que en su tiempo le llamaron protestantes. ¿Por qué? Como Martín Lutero, que cuando se encontró con Cristo, Dios le abrió sus ojos y entonces él se dio cuenta de toda la falsedad que ellos tienen como una doctrina. Ahora, lo interesante en medio de todo esto es que en el año, creo, me parece, 1929, el primer ministro italiano o romano, Mussolini, logra dentro de aquel reino de Italia hacer un concordato o ponerse de acuerdo con el Vaticano, cediéndole dentro de Roma una área geográfica, por cierto, muy importante para la economía italiana por todo lo que representa la visita del turismo a ver la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, y tanto, tanto tiene eso en cuanto a una historia, si usted quiere, arquitectónica, religiosa, etcétera, pero que son millones de euros, lo que obviamente representa para Italia esa comercialización, que como turismo, pues no lo estamos nosotros analizando, sino especialmente lo que representa esta entidad eh, instalada ahí dentro de lo que es Roma y que es reconocido el Vaticano como un Estado independiente. Ahora, ah, como lo vemos ahí en pantalla, entonces tenemos enclavado, ¿verdad?, el Vaticano dentro de lo que es Roma y explicamos también cómo a la luz de la palabra dice que la gran ramera se sienta sobre 7 montes. Vimos que el Vaticano, más adelante creo que vamos a refrescar si el tiempo nos da, en ese mapita de Roma, cómo están aquellos 7 montes, y le pertenece puntualmente uno especialmente al Vaticano, donde está la oficina central, donde está la oficina del obispo, es decir, general, el Papa de la religión católica, sentada prácticamente entonces
eh, la religión católica en esos 7 montes, que la Biblia lo describe como la ciudad de la gran ramera. Explicamos que no solamente esta se puede entender como parte de Babilonia, porque hay otras ciudades que también están sentadas sobre 7 montes. Interesantemente, en todas estas se reflejan cosas terribles en contra de los principios de Dios que se mueven ahí. Bueno, ahí fue donde estuvimos conversando, vimos un poquitito de lo que se le llamó la historia del oscurantismo en la religión católica y que yo quisiera hoy, Padre bendito, ya llevamos 20 minutos platicando, ver un poco acerca de los símbolos que utilizan dentro de esta religión. ¿Por qué? Vuelvo a la carga. Porque yo sé que hay personas como su servidor que realmente están buscando al Dios verdadero. Me refiero como su servidor en cuanto a mí, que a mí el Señor me sacó de ahí. Porque esa fue la religión que a mí me heredaron mis ancestros, en gran manera. Y que yo pensaba que conocía al verdadero Dios. Pero nunca, jamás, ni me imaginé ni me enseñaron el enlace, la mezcla, ese sincretismo religioso que se mueve dentro del catolicismo. Y que entonces yo no le hablo a usted para que usted se mueva de una religión a otra, no, sino que realmente tenga una relación con Dios verdadera, que cuando ésta sea, sus ojos espirituales van a ser abiertos. Y es mi función entonces hoy, como le decía, ver qué representan esos nombres de las mercaderías de Babilonia y darnos cuenta que apareciendo Italia como uno de los dentro de los principales promotores de esta mercadería, nos damos cuenta entonces que Babilonia está sentada sobre esas aguas, que según Apocalipsis, las muchas aguas son multitudes de pueblos, gentes, naciones. Veamos, por favor, los símbolos que utiliza esta religión. Por ejemplo, el símbolo que usted mira y que pues acá tenemos fotos de papas anteriores y pues usted lo puede constatar aún con el actual don Francisco. Por ejemplo, usted notará que utiliza una cruz torcida. Pero cuando vamos a ver, a investigar, y si alguien se va a tomar el tiempo de hacerlo, le suplico que con pies de plomo, es decir, con mucho criterio y también mucha respaldo espiritual en cuanto pues su vida esté en orden, no vaya a ser que el enemigo a través de este tipo de investigación o al ver este tipo de símbolos pueda hacer un tipo de influencia inconveniente para quien lo esté buscando. Por favor, se lo recomiendo mucho cuidado si usted quiere adentrar un poquitito más. Ahora, ¿qué representa esa cruz torcida? Número 1 es el máximo símbolo del anticristo y es usado por los satanistas en el siglo VI, revivido para la época del Vaticano II. Muestra, por otro lado, una imagen repulsiva de Cristo. Estos datos que nosotros le estamos presentando a usted, mostrándole las fotografías del uso dentro de la Iglesia Católica y llevándola a una comparación de los símbolos satánicos, en un tanto investigamos nosotros directamente algunas situaciones. Otras más, hermanos se han tomado el tiempo de hacer este tipo de investigaciones que para nosotros nos facilitaron ahora también la exposición de este tema. Tenemos también algo que tal vez es un poquitito más común en cuanto al conocimiento de la mayoría, la cruz invertida. Eso usted lo mira hasta en películas de Hollywood, como cuando aparece algo satánico, aparece una cruz invertida y que usted puede notar aquí en pantalla cómo aparece en esa como lápida, como que fuera una estela detrás de donde en aquel tiempo estaba
Juan Pablo II oficiando. Y obviamente la cruz invertida es un símbolo blasfemo, ¿verdad? Representa el rechazo al Señor Jesús como un símbolo de burla. Ahí están las fotografías, la evidencia. ¿De dónde sacan, por ejemplo, la forma de la hostia? Para los que no salieron de ahí, pues tal vez quizás algunos no sepan que la hostia es una como galleta que la dan como que fuera el pan, eh, como una celebración de la Santa Cena que el Señor Jesucristo dejó instituido, pero que realmente cuando le acercamos la lupa a de dónde ellos tomaron el símbolo y las letras que ponen, déjeme leerle qué representa realmente. Por ejemplo, la hostia, que tiene como un sellito la galletita y que también lo representan en el llamado Santísimo, es un símbolo de adoración al sol. Recuérdese que expliqué, pero no me es gravoso recordarle esto y para ustedes más seguro. El catolicismo surge en el año 330 aproximadamente después de Cristo, cuando Constantino, emperador romano, eh, tenía problemas porque se multiplicaban muchísimo los cristianos, como la Biblia dice, ¿verdad? De Israel, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces, a él se le estaba complicando ya la administración de aquel vasto imperio. Y lo que hizo para unificar, de hecho, la historia de Roma así lo cuenta también, lo que hizo para unificarlo fue empezar a ver en qué creía la gente. Y dado que el cristianismo en el año, imagínese usted, año 300 después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, imagínese cómo estaba aquella iglesia, hermano, digámosle la iglesia primitiva, la iglesia del principio. Ya Nerón había perseguido a los cristianos, los tiraba al foso de los leones, hacía atrocidades aquel emperador, pero el cristianismo seguía pujante y pujante y pujante, porque el Señor Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces lo que hace este personaje es inventarse que él vio como revelación una cruz, que ese iba a ser su símbolo para poder hacer más conquistas, pero para no pelear, no chocar contra los pueblos conquistados, empieza a hacer un sincretismo religioso. Y entonces empieza él a jalar conjuntamente con supuestos cristianos de aquel tiempo y empiezan a ensuciar, a contaminar la verdadera doctrina de Cristo. De ahí que se da una mezcla de situaciones que nosotros se lo estamos mostrando hoy con gráficos del uso en el catolicismo y con explicación de qué religión, de qué movimiento pagano o incluso movimiento satánico viene. En el caso de la hostia, aparecen letras IHS. Las iniciales IHS representan la Trinidad egipcia de Isis, Horus y Seb. En algunas ocasiones cambian la I por la J para esconder el verdadero significado. Yo que salí de esa religión, o mejor dicho, que Dios me sacó por gracia y misericordia, le digo que es cierto porque yo lo vi, yo lo viví. Por otro lado, el que le llaman Santísimo es el símbolo más importante que representa la orbe redonda del Sol. Algunos cuentan con 8 rayos que salen de la orbe y que se encuentran a su alrededor, pero aquí hay que ponerle mucho ojo, porque el número 8 en los símbolos del catolicismo, en el análisis que algunos han profundizado más para encontrar de dónde, por qué tan repetitivo el número 8, resulta que el número 8 en el satanismo representa la totalidad para ellos, para los satánicos. A lo largo de lo que vamos a estudiar hay algunos otros símbolos utilizados en esta religión
donde usted va a ver muy repetidamente el número 8. En mi caso, le puedo decir que cuando estudié la profesión que desarrollé por algunos años universitaria, yo le puedo hablar un poquitito de historia de la arquitectura. Le puedo explicar un poco de cómo se hacían los templos católicos con las numerologías tan específicas. Por ejemplo, en la arquitectura gótica, recordará usted que las ventanas, las puertas terminaban en punta. Eso tenía un simbolismo. Y es que el pensamiento de aquellos arquitectos era que querían proyectar su arquitectura hacia lo alto. Yo en cuanto a eso no le voy a decir que eso era satánico necesariamente, pero a qué voy, a que mucho simbolismo en esta religión es notorio. Ahora, cuando nos vamos a ver esas cosas a la palabra, entendemos que se pueden utilizar como puntos de contacto en la medida que la gente le pone fe a lo que, a lo que ven o les enseñan. Yo salí de esa religión. Yo en un momento dado le pregunté a alguien que fue mi guía espiritual, entre comillas, y le dije, mira, le dije, me puse a leer yo la Biblia, ¿verdad? No que me la leyeran y dice que me la explicaran, sino que yo pregunté, ¿y por qué nosotros tenemos imágenes? Si la Biblia dice que Dios abomina eso. ¿Sabe qué me contestó? Es que así es más fácil creer. Es como que tuvieras una foto de Jesús, pero lo pusieron en escultura. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no debemos nosotros hacernos ni imagen de nada del cielo, ni de la tierra, ni de debajo de la tierra. Mucho menos tener la osadía de querer esculpir o querer pintar al Señor Jesucristo. Eso es una ofensa. Siendo tan sublime, seguro el Señor en su cuerpo humano, físico, era alguien, pero así un tipazo, pues, seguro que así era mi Señor. Solo pretender dibujarlo, querer hacerlo para que lo veneren, y ojo con esa palabrita, porque también la utilizan ellos. Dicen, no, 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 nosotros no adoramos, porque yo pregunté también. Y me respondieron, nosotros no adoramos, nosotros solo veneramos. Pero cuando usted va a ver qué es venerar, búsquelo en los diccionarios. Usted se va a encontrar que venerar es un sinónimo de adorar. Y es lo que se hace. El máximo líder en esta iglesia, y no solo él, sino muchos de sus feligreses, como yo lo hice en un momento, hincados, postrados. Imagínese usted que hay una escultura en una de las iglesias de la antigua, donde para Semana Santa, yo le puedo decir, el momento como más sublime de cuando se entran las andas a la iglesia, y a esta a la que me refiero, uno llegaba ahí y entonces apagaban la luz y empezaba aquello, los tambores, y prrr, las matracas. Prrr. ¿Y sabe qué hacíamos? Muchos nos amontonábamos los cucuruchos para sobarle el pie a la escultura y hacerle así, mire, ¿qué estábamos haciendo? Adorando un pedazo de palo. Lo más terrible es que cuando le quitan la ropa que les ponen, la mayoría solo tienen pies, pedazos de brazo y cabeza. Bueno, y aunque estén enteros, igual la Biblia dice que eso Dios lo repugna. Eso se llama idolatría. Este símbolo a mí me impresiona mucho, tanto la mitra que se la ponen especialmente los papas y los obispos de más alto rango, porque esa forma que usted mira, no sé si en pantalla, espero yo lo pueda notar, esta forma que usted ve obedece a una mitra, a un tipo de tocado o sombrero, digámosle, que utilizaban, aquí en esta fotografía se puede ver un sacerdote pagano, porque tiene la forma de boca de pescado. Esta misma es la que usted mira acá, utilizada por el Papa, y que es muy común verla que la utiliza, pero que realmente ese símbolo
lo que representa es un símbolo en honor al dios pez Dagón. De ahí surge ese tipo de corona, digamos, que ellos se ponen eventualmente. Aquí en esta fotita que le mostré, usted puede ver cómo tiene esa mitra el Papa, juntamente con el crucifijo aquel todo torcido, que también dijimos es un símbolo satánico. Esta que está aquí abajo, la corona llamada corona multinivel, porque tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. Esa fue utilizada según la historia, por dioses babilónicos desde 1800 antes de Cristo. Y es una corona que cuenta con 3 niveles. En la cultura hindú, el dios Krishna utiliza también una tiara de 3 niveles. En la deidad solar judío cabalístico en forma de dragón con la cabeza humana muestra la tiara de 3 niveles. Y en la historia papal católica, los papas la han utilizado representando el culto prácticamente al dios sol babilónico. Este culto pagano declara el deseo de ser Dios del cielo, tierra e infierno. De ahí los 3 niveles. Ser dioses del cielo, de la tierra y del infierno. Eso es el sentido que ellos le quieren dar. Ahora, ¿y afecta eso, hermano Luis? Sí, sí afecta. En la Biblia nos encontramos que el Señor nos da instrucciones para que conforme la guianza del Espíritu, no para convertirlo en como que fuera una fórmula de cocina, ni mucho menos en un amuleto religioso, pero en la Biblia, por ejemplo, se da la instrucción que el que esté enfermo llame a los ancianos y que ellos vayan y oren por él y lo unjan con aceite, para que el Señor, si así lo concede, haga una obra de sanidad sobre aquel por el cual oraron y lo ungieron con aceite. Dejándonos ver la palabra, como también utilizaba el apóstol Pablo eventualmente, paños, pañuelos, pedazos de tela, por los cuales él oraba, se los daba a los cristianos, y estos que no podían haber llevado al enfermo para que el apóstol Pablo orara por él, o que el apóstol pudiera llegar, entonces él oraba, los tomaban, los llevaban a donde estaba el enfermo, lo ponían sobre este, y entonces por la fe y el rema que dio el Espíritu Santo, el Señor obraba haciendo una sanidad divina. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que son puntos de contacto, pero que la Biblia nos enseña que en el pacto que estamos, algunos siguen vigentes toda vez el Espíritu Santo nos esté guiando y lo hagamos, vuelvo a la carga, sin convertirlo en un ídolo, en una imagen o en un tipo de amuleto. Ahora, cuando vemos todo este simbolismo en el catolicismo, entonces nos encontramos precisamente por qué hay tantos símbolos que no son cristianos. Por ejemplo, el rosario. Déjeme contarle que el término rosario como tal, según los historiadores, aparece en Europa durante el siglo XV. Y la práctica de recitar oraciones valiéndose de nudos se remonta a los sacerdotes hindúes, 500 años antes de Cristo. ¿De dónde el rosario? ¿Está en la Biblia? No, no está. Ellos lo adoptaron porque lo vieron en una religión hindú, que ellos lo venían haciendo 500 años antes de Cristo. Entonces, le explicaba al principio así a ojo de pájaro cómo Constantino hizo un sincretismo religioso, agarró de todas las religiones para que su imperio no se estuviera dividiendo por lo que la gente creía. Ese es el espíritu del anticristo. Eso es lo que está profetizado al final del tiempo, tendría que darse y que ya lo estamos viendo. Yo espero que el tiempo, hermano, me alcance porque
le quiero mostrar algunas otras cosas de cómo hoy por hoy este personaje, el máximo líder de esta iglesia, es el que salió a cabalgar a partir del año 1900, cuando explicamos ya cómo se da nuevamente la resurrección de aquel sistema papal que parecía ya terminado desde los años 1700, 1800, cuando fue abolido especialmente por Napoleón y después por el mundo. Avancemos. Oh, esto es impresionante. Mire, hay una plaza allá en Italia, dentro del Vaticano, que le llaman la Plaza de San Pedro, pero que cuando se analiza conforme a los símbolos, por ejemplo, de Venus, algunos eruditos, dice acá, han encontrado que esto que se mira desde el aire, la Plaza del Vaticano, aquí está la Basílica de San Pedro, si no estoy mal, y entonces hay una plaza, donde esto nuevamente vemos, tiene ese camino óctuple, le llaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le comenté hace un momentito que el número 8 es un número de mucha importancia en el satanismo, porque es la plenitud. Mire, el enemigo siempre va a hacer una copia, pero del lado de las tinieblas, obviamente no con un buen fin, de lo que miramos en la Escritura. Nosotros entendemos que en nuestra numerología bíblica hay números que nos traen un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, ¿qué número es plenitud para nosotros en nuestro lenguaje doctrinal? ¿Ya se recordó? Es el número 10. ¿Qué número es número de perfección? Es número 7. ¿Qué número en la Biblia es número de hombre? Número 6. Y así podríamos mencionar la numerología bíblica. Entonces el enemigo viene y sabe que a través de algunos números que se van, que va adoptando y que los que se meten a eso creen, entonces se pueden dar puntos de contacto. Hemos explicado en algún momento también que hay fechas que son umbrales, como por ejemplo lo que estuvimos hablando, se recuerda, cuando vimos de Islandia, si no estoy mal, vimos por qué utilizan el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 31 de diciembre, en las tinieblas para abrir portales espirituales, y eso también lo arrastraron al catolicismo, porque celebraban aquellas fiestas diabólicas y ellos solo le quisieron como poner otro nombre, como por ejemplo decir que Jesús nació el 24 de diciembre, cuando a todas luces, hasta en la enciclopedia católica dice que no conocen la fecha, pero que se les ocurrió poner esa. No fue solo por algo espontáneo, es que esa fecha es un portal en las tinieblas para que se abran espacios espirituales y llegue una influencia diabólica sobre aquellos que puedan estarse metiendo en ese tipo de situaciones o siendo parte de estas celebraciones. Ay, hermano, pero no nos afecta si yo en Jesús creo. Pero es que Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío, no participéis. Entonces, si sabemos que eso tiene un mal origen y Dios nos dice que no hay que participar, ¿por qué lo vamos a poner entonces en tema de discusión? Volviendo a esta plaza, es muy impresionante, mis amados hermanos, saber que entonces este símbolo, aquí voy a aprovechar esta foto que está un poco más grande, esto que usted ve aquí es un símbolo de Venus, de la diosa Venus. Pero el obelisco que está aquí al centro, obviamente aquí no lo notamos mucho porque estamos viéndolo desde el aire, digamos, lo que representa en el paganismo, perdón, y óigame con oído circuncidado, es el miembro viril. Entonces, ¿qué están representando en la plaza de San Pedro? El miembro femenino, Venus es la diosa de la fertilidad, a la cual este símbolo le da culto, y
y el miembro varonil que está puesto uno sobre de otro. Y lo que está representando entonces es un culto a la fertilidad, que de ninguna manera tiene que ver nada con algo que sea para Dios. Me voy a adelantar esto, lo expliqué creo que brevemente y espero sea suficiente la explicación, pero incluso pues si usted quiere ahí le puede tomar una foto a su celular o a su dispositivo para ver un poquitito más de esta información. Ellos utilizan otro símbolo, el cono de pino. Aparece en el como bastón que a veces utilizan los papas. Y este en la religión pagana representa el poder de la regeneración en el paganismo y se puede encontrar desde Tamuz, dios babilónico. Tamuz, si no estoy mal, en la religión babilónica, es el hijo que supuestamente tuvo Nimrod con, se me olvida el nombre de la mujer que dijo que su marido muerto, Nimrod, se le había parecido y que entonces ella tuvo relaciones sexuales con aquel muerto y que entonces quedó embarazada y dio a luz a Tamuz. Semiramis, gracias. Entonces, eso es lo que cuenta la historia de esta religión. Y entonces, que definitivamente pues no es cierto. Además, mire usted cómo esa historia existe desde mucho tiempo atrás, como queriendo copiar, vuelvo a la carga, la verdadera historia del engendramiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer obviamente se metió con alguien, paró embarazada y probablemente para no ser mal vista, se inventó su historia y entonces le celebraran su cumpleaños a Tamuz, el 24 de diciembre, por cierto. De ahí entonces que también aquella celebración se adopta en el catolicismo y entonces se introduce después del año 330, no tengo exacta la fecha de a partir de cuándo celebran la Navidad, pero que en la Biblia no está, ni se manda que se celebre el nacimiento biológico del Señor Jesucristo. El mandato de la palabra es que nosotros celebremos la muerte y la resurrección en el nombre de Cristo Jesús. Ok. Este último símbolo, hermano, para poder avanzar y mostrarle algunas otras cosas muy importantes, usted lo encuentra muy común en la que para el catolicismo es diosa, María. Como dice mi apóstol, si María regresara, les daría una cuadrada a ellos, porque jamás aquella verdadera Virgen María usurparía, ni se pondría a ella el título de diosa. ¿Sabe usted que en uno de sus rezos ellos lo dicen? La parte inicial del llamado Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, pero después dice, Santa María, Madre de Dios. María no es la Madre de Dios. Eso hay que explicarlo, porque alguien puede decir, pero entonces Jesús no es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y solo para decírselo, pero en poquititos segundos, María fue madre, digamos, del estuche, porque además el engendramiento, tanto el esperma como el óvulo, no tuvo que ver, así como no tuvo que ver José, el esposo de María, para que ella quedara embarazada, tampoco tuvo que ver María para poner un óvulo de ella. Ambos, el óvulo como el esperma, son divinos que sobrenaturalmente Dios los depositó en el vientre de María. Ese es otro tema que quizás en algún momento lo podemos volver a tocar, pero que hice mención puesto que obviamente esta es una diosa levantada también en el catolicismo y que usted la encuentra también con otros nombres en muchas religiones. Ahora, lo que llama en gran manera la atención es que en uno de los símbolos más utilizados en el catolicismo es que se mira
a la llamada Virgen con una luna y con un tipo como de estrella a los pies. Y cuando vamos a ver la religión islámica, nos encontramos que su símbolo precisamente es una luna con una estrella. Y que en el Corán usted encuentra que literalmente dice que para los que no se sometan al Islam, ellos les tienen que dar muerte, y especialmente esta decapitándolos. Eso es lo que nosotros miramos que hacen ellos con los cristianos allá en los países musulmanes, donde el que lea la Biblia o sea cristiano, su pena puede ir desde encarcelamiento hasta la muerte misma. Bueno, entonces ya aquí un símbolo, hermano, que nuevamente nos deja ver cómo fueron adoptando tantos símbolos de muchas religiones para hacer esa mezcla, y entonces, como quien dice, no nos peleemos por cosas religiosas. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 34, 12 y 13. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. Dios lo dice, no hagamos pacto. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras o asheras. Ese término está relacionado con lo que le mencionaba, por ejemplo, con la diosa Venus, que en todas las culturas, a kilómetros de distancia, hablando del globo terráqueo, usted se encuentra que aparece siempre una diosa, una deidad femenina a la cual le dan culto, y que al final van a confluir tanto en la representación, en este caso que estamos viendo lo que promueve el Vaticano, como la imagen de una falsa María. Éxodo 34, 14 dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Es clara la palabra. No participemos. Porque vamos a participar de los sacrificios, de las comidas que ofrecen ellos a sus dioses. Le hacen fiestas. Entonces nosotros no debemos adoptar, nunca debió adoptar la iglesia supuestamente cristiana esas costumbres que se celebran con el tamal del 24 de diciembre a medianoche, con el fiambre el 1 de noviembre, con los dulces del 31 de octubre, mucho de calabaza, etcétera. Pastor, pero usted lo ha visto comiendo tamal. Sí, pero yo no lo hago como una costumbre el 24. De hecho, si me lo regalan y en ignorancia tal vez lo hacen, no me voy a poner yo en un extremista legalista o legalismo religioso, no. Gracias, Dios le bendiga. Lo discierno. Si eso, como dice la palabra, no es lo que contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, si en mi corazón tengo la suficiente libertad espiritual y discierno que aquello no me fue dado con un mal propósito espiritual, oro, lo bendigo y me lo como. Pero especialmente me guardo en no hacerlo en esas fechas que sí son una costumbre pagana. Bueno, necesito avanzar, Padre bendito, y esperaría que usted me tenga paciencia porque me hace falta bastante y me gustaría hoy avanzar, mis amados, juntos para terminar de ver qué representa la mercadería de Italia. Esta mercadería, ¿sabe qué especialmente diría yo que representa? El vender la religión. Y ahí va a ver cuál. Apocalipsis 16:13. No es ni siquiera la católica o solamente la católica. Dice Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Aquí le quiero contar algo. Aquí usted mira la antítesis de la triunidad de Dios.
Trinidad de Dios. Nosotros creemos que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla del dragón, de la bestia y del falso profeta, está hablando entonces de la antítesis de la Trinidad, donde el dragón es la antítesis del Padre, la bestia es la antítesis del Hijo y el falso profeta es la antítesis del Espíritu Santo. Ahora, nosotros en este tema nos vamos a dar cuenta que prácticamente la antítesis del Espíritu Santo es la presentación del falso profeta. Yo pensaría por el tiempo en el trazo final de lo que la iglesia debe caminar, yo pensaría que o el falso profeta ya está tipificado en el máximo representante de esa religión, o quizás falte solo uno, que va a venir a ser aquel quien va a señalar. Mire, esto es como le digo la antítesis. Cuando usted mira que tendría que aparecer el Señor Jesucristo, ¿quién fue el que lo anunció? ¿Quién fue el que lo señaló? El profeta Juan el Bautista. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos ahí a un verdadero profeta. Claro, en aquel momento del Antiguo Testamento, con una revelación dada por el Espíritu de Cristo. Pero lo que voy es a esto. Entonces, cuando vemos en el final del tiempo, tiene que haber un profeta, pero falso, que va a señalar a la bestia. Para que entonces, en esa mezcla de fe, falsa fe, la gente pueda ver y pueda adorarle. Eso es lo que se está promoviendo ya. Déjeme contarle. En la Biblia se nos muestra entonces cómo se vendría a dar al final del tiempo un nuevo orden religioso mundial. Déjenme leer otros textos de Apocalipsis y vamos a ver lo que ya se está dando. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? Que al investigar lo que está promoviendo el Vaticano, nos encontramos lo más fuerte entre el año 2017 y el actual 2020. Leamos. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Entonces, ¿a qué induce el falso profeta? A que adoren a la bestia, a los que adoraban la imagen de la bestia. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, lo que va a hacer el falso profeta es promover o seguir promoviendo una falsa fe. Una falsa fe donde va a utilizar argumentos de muchas religiones para decir, no hombre, si lo que Dios quiere es que vivamos en paz, si todos somos hijos de Dios, el Dios que yo conozco es el que tú conoces, tú que eres islámico. Además, oiga esto, las religiones más grandes del mundo hasta la fecha son tres. El supuesto cristianismo representado en el catolicismo, el judaísmo y el islam. Pero ¿qué están haciendo actualmente? Lo que está haciendo este personaje llamado Don Francisco, él está promoviendo que entonces ahora se edifiquen templos donde estén los tres juntos, porque estas tres religiones, que son las más fuertes a nivel mundial, tienen un denominador común, que es lo que él aduce, que todos son hijos de Abraham, pero la Biblia no dice eso, ni siquiera de los judíos de raza, a menos que hayan nacido por la fe en Jesucristo, reconociéndolo como Salvador. Eso lo dice claramente el libro de Romanos.
dice que judío no lo es aquel que venga por la raza, sino que lo es el que fue nacido por la fe. Así lo dice. Ahora, ¿qué está pasando? Esta es una noticia del 2019. El Papa reivindica el ecumenismo entre cristianos. El Papa ha reivindicado el ecumenismo entre cristianos en un mensaje a la iglesia metodista y valadense en la que reclama que, como discípulos de Cristo, ofrezcan junto a los católicos respuestas comunes a los sufrimientos que afligen a tantas personas, especialmente a los más pobres y débiles, promoviendo así la justicia y la paz. Mire, este hombre desde que llegó a recibir el papado ha sido muy carismático, es decir, ha tratado de ser muy cae bien. Incluso, wow, para el mundo fue así como impresionante cuando le lavó los pies, creo que a unos presos. Y ese es un pensamiento humanista. Eso es lo que él está promoviendo. Él está diciendo a los evangélicos, diciendo, no, hombre, si al final todos queremos, no queremos la paz del mundo, no queremos que en todo el mundo esté la justicia social. Claro que queremos, pero lo que viene de Dios, no la falsa paz. No lo que dice la Biblia cuando estén diciendo paz y seguridad. ¿Por qué? Porque les vendrá destrucción repentina. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. Entonces, que nosotros querramos estar en paz haciendo un acuerdo para no pelearnos ya por cosas religiosas, perdóneme, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo en su palabra, yo no he venido a darles paz, sino espada, a traer espada. Ahora, yo no le estoy incitando, no le estoy diciendo que entonces nos pongamos a pelear con la gente, con armas, con fusiles, como sí lo han hecho ellos a lo largo de la historia. No, nosotros prediquemos el Evangelio. El que quiera entregarle su vida a Cristo porque lo reconoce como su Salvador, gloria a Dios, y el Espíritu Santo lo guiará a salirse de Babilonia. Pero mis amados, con todos esos símbolos que ya vimos, ¿acaso no será más que suficiente evidencia para notar que es parte de Babilonia? Mire esta otra noticia. El Papa Francisco exhorta a unirse a la nueva religión que se establecerá en el 2020. Esta es noticia del 2019. Esta decisión estará marcada en base a formar un nuevo humanismo educativo. Ojo con eso, porque esa reunión del nuevo humanismo educativo estaba convocada por don Francisco para para mayo de este 2020. Pero por la pandemia generalizada la corrieron para ahorita, octubre. A eso hay que ponerle mucha atención. ¿Qué cree usted que él va a promover ahí? ¿Qué cree usted que es la intención de él a través de esa convocatoria? ¿En qué le compete además de todo? ¿Sabe qué va a promover él? El matrimonio igualitario. Si él ya dijo que hay que recibir, que no hay problema, el criterio que cada uno tenga para decir si es homosexual, si es lesbiana, si es lo que sea. Eso es lo que él enseña. Entonces ahorita, en ese nuevo humanismo educativo, como le llaman, lo que va a tratar él de hacer es que se unifique la educación, la forma como se eduque a nuestros niños, en cuanto a que entonces ya no hayan discriminaciones por ese tipo de temas, por ejemplo. Por otro lado, déjeme contarle, durante el 2019, el Papa, wow, y esto también molestó a católicos, porque dice que él ha violado muchos principios católicos, así como introducir el Corán en el Vaticano y colocar dioses paganos como la Pachamama, que es la diosa de la tierra. En Sudamérica es muy conocida el culto a la Pachamama, porque para ellos es la diosa de la tierra, claro, los que no son cristianos. Y Moloch en las entradas de sitios históricos para los cristianos. Se enojaron hasta los católicos, porque don Francisco introdujo esto ahora dentro del pensamiento católico y aún en lugares físicos, donde levantaron imágenes
tanto de esa diosa llamada Pachamama y de Moloch. Hermano, que Moloch aparece escrito en la escritura, por cierto, y se habla de esa deidad pagana a quien le ofrecen niños sacrificados, le dan niños en sacrificio. Entonces ahora cuando uno mira la promoción de esto, uno entiende en el ámbito espiritual por qué es que hay tanta insistencia de parte de las tinieblas exigiendo muerte de niños. Ni modo, si él lo está predicando. Y entonces el enemigo tiene puerta donde estar demandando. Y por eso mira usted ahora, solo por mencionarle algo, el tema de los abortos. Pero de ahí el asesinato de niños, etcétera. No solo en el aborto me refiero, sino también a tanta muerte de niños que ahora se utiliza como una de las mercaderías de Babilonia, vendiendo los órganos. En el tema pasado hablamos de cómo extraen las células madre, especialmente de los embriones que son la formación de los niños de entre el primero y el tercer mes. Mercadería de Babilonia. El Moloch feliz, porque ahora, ya le voy a poner una foto, donde cerca del Coliseo Romano se molestaron los católicos, porque según entiendo ahí, hay varias esculturas conmemorando el sacrificio de los mártires cristianos. Pero ¿qué hizo Francisco? Él dijo, pongamos un Moloch. ¿Por qué? Porque él va tras la unificación de la religión como un falso profeta. Ah, Señor, la paz en la convivencia común. Esto hace referencia al nuevo orden mundial. Para dar paso a esto, con la ayuda del gran imán sunita Ahmed el-Tayeb, es decir, uno de los máximos representativos del Islam, Francisco creó 3 mega iglesias que promueven la paz mundial para obtener resultados concretos en cuanto a la convivencia común. La construcción que más dio de qué hablar fue el templo homenaje a Abraham, la cual es como una especie de fraternidad que une a judíos, cristianos y musulmanes en celebración de un padre en común que sería Abraham. Discúlpeme, la Biblia enseña que nosotros, los que somos hijos de Abraham, es porque nacimos por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. En tu simiente, le dijo el Señor, serán benditas todas las naciones. ¿Cuál fue la simiente de Abraham? ¿Fue Isaac? ¿Fue Esaú? La simiente a la cual Dios se refería no fue ni Isaac ni Esaú, es Cristo. Él es la simiente de Abraham, porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham creyó en el sacrificio del cordero. Cuando Isaac le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Abraham por revelación le contestó, Dios se proveerá el cordero. Y esa respuesta, hermano, que quedó alrededor, creo, de más o menos 2000 años, la contesta Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Entonces, no, nosotros no somos hijos de Abraham por cuestión biológica, como él lo enfoca. Ahora, me gustaría que veamos un video para, hermano, es impresionante lo que este hombre, el jinete del caballo blanco que sale en el primer sello de Apocalipsis, está cabalgando, hermano. Lleva flechas pero sin arco. En otras palabras, es un ente que promueve una paz, que él va conquistando, pero sin guerra, sin fusiles, sin armas, sino con una falsa paz. No sé si tenemos el video. Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Sayar, Ahmed al-Tayeb, empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House
Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David At-Zayed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9,5 millones de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. Hermano, mire qué impresionante. Eso está pasando. Mire, esto que nosotros vimos ya sucedió en el 2010, su promoción especialmente creo que fue en el 2019, pero ahorita en el 2020 es cuando ya no sé si lo que me comentaste de un render fue ahorita en el 2020. A finales del 2019 se dio ya una animación, digamos, de este proyecto. Habría que ver ahorita si cómo va la construcción o si ya está terminada. El asunto es este. Está para terminarse en el 2022. Gracias. Eso está pasando. Eso se llama ecumenismo. Y no sé si, no te pregunté del video del pastor Cash Luna, si lo ubicamos. Pero no sé si usted vio un video de Cash Luna donde al principio de la pandemia él salía hablando de, no sé si el uso de la mascarilla y otras cosas, pero ¿por qué sale él en el mismo documento, sale un rabino y sale un sacerdote católico? ¿Qué tiene que ver el cebo con la manteca o la gimnasia con la magnesia? No, eso es ecumenismo. Vamos a ver si ubicamos el video y de repente al final se lo muestro. Yo solo le estoy diciendo lo que usted puede ver como una noticia. Es más, aplaudida por muchos, hasta evangélicos. ¿Acaso no un montón de evangélicos cuando el señor presidente de aquí de Guatemala convoca a ayunar por Guatemala, se ponen de acuerdo y se ponen a orar conjuntamente con todos los que quieran, incluyendo brujos y lo que sea? Es que están errando, algunos por falta de conocimiento y otros porque los está convenciendo el espíritu del anticristo. Nosotros no podemos ponernos en una unidad espiritual con aquellos que no han nacido de nuevo, porque la Biblia lo demuestra, lo dice. Ay, Señor, mire esta información. Esto impresionante. Dice, Vaticano aprueba estatua de Moloch en el Coliseo romano. Anteriormente la Iglesia Católica había hecho del Coliseo un lugar sagrado para honrar a estos primeros cristianos martirizados por su fe, incluso colocando estaciones de la cruz allí para que los fieles contemplaran su sacrificio. Ahora está custodiado por el dios pagano Moloch, cuya demanda de sacrificio de niños se ha comparado con la epidemia moderna de aborto. Y los fieles son recibidos con una estatua en honor a una deidad pagana cuyo espíritu asesino todavía busca matar niños. El debut de la estatua de Moloch coincidió con la reunión, mire cómo coincide, del Sínodo de la Amazonia Sudamericana en el Vaticano, donde se exhibieron estatuas paganas de fertilidad, incluso a la vista del Papa Francisco, quien claramente aprueba al dios Moloch. Y dice este comentario que hasta hay fieles católicos que están indignados por lo que él hizo. Ahí tiene usted la fotografía en pantalla. Eso es lo que pusieron en el Coliseo.
Hermano, eso lo promovió Francisco. ¿Cómo va a ser? Bueno, ni modo, ¿cómo no va a ser? ¿Va? Si desde toda la vida ellos han sido una mezcla, un sincretismo religioso. Padre Santo, solo ve ahí la fotografía y mire cómo hasta le ponen como butacas así para que la gente contemple a Moloch, hermano. Están lococ, diría yo. Bueno, esta es otra noticia porque tratamos también de no llevarnos, y Dios nos ayude para no presentarle a usted una información amarillista o sensacionalista, sino realmente algo veraz. Aquí en esta otra fotografía, usted mira cómo está sentado don Francisco al lado de sus cardenales. Acá está él, aquí están los cardenales. Y esta que usted mira acá es la Pachamama. Es una escultura o realmente una imagen, aquí la mira usted, a la cual le dan culto, le contaba, especialmente en muchos países de Sudamérica, como la diosa de la fertilidad. Y él sentado ahí viéndola, hermano, y venerándola como ellos dicen, no sé si lo oyó en el video, pero dice, para venerar al padre Abraham. ¿Qué es venerar? Venerar es adorar, es honrar, pero especialmente hago énfasis que es adorar. Y la Biblia dice que nosotros al único que debemos adorar es al Dios verdadero. Acá me bendijeron mis hermanos ubicando en este mapa de Roma. Aquí está la Plaza de San Pedro, el área del Vaticano. Aquí está el Coliseo Romano. Y más o menos por acá, diría yo, está uno de los 7 montes donde está sentada Roma y por ende el Vaticano, porque era lo que le recordaba. De hecho, tengo aquí la gráfica también, donde aparece el monte Celi o Celio, que es donde está la Basílica de San Juan de Letrán. Y esta es como la catedral donde realmente es la base del obispo general, es decir, del Papa en Roma. ¿Cómo le digo? Mire, es como, vea usted la influencia de la religión católica. Usted observa en muchos de nuestros pueblos, en Guatemala y en muchos lados del mundo, que la orientación de nuestras plazas generalmente es así. Digamos, le voy a poner el caso de la antigua Guatemala. Aquí está el parque de la antigua. Aquí está la catedral de la Iglesia Católica. Aquí está, este es el Palacio de los Capitanes. Este es el Palacio del Ayuntamiento. Y este es el que le llamaban el Portal de las Panaderas. Ok, esta orientación, este es el parque, usted la encuentra en muchos lugares, donde el norte está hacia acá. Aquí está el este, el oeste y el sur. Ahora, ¿a qué obedece esa orientación? A que el catolicismo, haciendo alusión no al Señor Jesucristo, que en la Biblia se deja ver como el sol de justicia, sino al salir del sol, pero el salir del sol invicto, el sol pagano, el dios sol. Por eso es que en muchos lugares del mundo siempre usted va a ver la Iglesia Católica al este y va a encontrarse con que al lado derecho, viéndolo como lo estamos apreciando,
está el Palacio de los Capitanes. Entiéndase, pongámosle hoy por hoy la policía, pues vaya. Y el Palacio del Ayuntamiento, la MUNI. Y el Portal de los Panaderos, el comercio. Ya. Algo que no le mencioné, pero sí lo hemos explicado, la orientación de donde está la Basílica de San Pedro y de donde sale el Papa. Incluso. Ay, Dios mío, no sé si usted vio la Pantera Rosa, cuando se robaron el diamante de la Pantera y sacan al Papa, que eso es tan divertido en esa película, pero sacan al Papa que él sale a hablarle al balcón a la gente. Ese es un rito pagano donde el sacerdote pagano se inclinaba delante del obelisco porque él estaba ofreciendo un acto en su fe de, ay, padre, ¿cómo lo digo? De culto sexual. Entonces, cuando salía el sacerdote, por favor, óigame con oído circuncidado y con una mente santa. Entonces, esa posición que él sale y hace así, es porque es un culto al Dios que se le está adorando, el Dios de la sexualidad. Y me recordé de esa película porque ahí se cae el Papa, ¿verdad? Es divertidísimo, pero bueno. Ah, Padre bendito, híjole, llevo una hora 20, Padre Santo. Tenemos información todavía importante que ya no se la voy a poder compartir del todo. Solo déjeme contarle esto porque aquí hay que ponerle mucha atención. Desde el año del 2019 se conformó un comité para la fraternidad humana. Le voy a leer el título. Comité para la Fraternidad Humana hará una iglesia junto a mezquita y sinagoga en Abu Dhabi. Bueno, esto es lo que ya vimos en el video. Mejor ya casi que ni se lo leo porque el video creo que fue muy ilustrativo y gracias a Dios que no nos lo bloquearon. La casa de la familia abrahámica, el templo que reunirá a 3 religiones en total simbiosis. Las 3 religiones más grandes del mundo quieren que convivan ahí en armonía como un ejemplo para el mundo, para que ya no nos estemos peleando, para que los del yihad, es decir, el Hamas y el otro grupo terrorista, ya no estén peleando con su llamada guerra santa contra los judíos, para que ya no estén matando cristianos en el mundo. Es que eso se oye bonito. Y claro que no queremos ni que maten a cristianos, ni que maten a no cristianos. Definitivamente que no lo queremos. Pero eso lo soluciona Dios, no el hombre. No se soluciona con una confraternidad religiosa. Eso se llama ecumenismo. ¿Ya? Ok. Al final vamos a pasar ese video que lo pasaron al inicio de la pandemia. Perdón, hermano, yo la verdad, como diría mi apóstol, no trato de molestar a una religión, sino que mejor a todas, hermano. ¿Por qué? Porque como siervo de Dios, que el Señor me puso en esta torre y que usted ha tenido a bien sintonizar este discipulado, estoy tratando en el nombre de Jesús de ser esa voz que le grite a la amada de Cristo, a los genuinos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos que salgan de Babilonia. Se acerca el tiempo final donde el Señor lo dice, salgan de Babilonia para que no participen de sus pecados ni reciban también la paga doble por todos sus males. Bueno, aquí está lo que ya vimos en el documento. Gracias a Dios, gracias hermana Génesis por tu diligencia del video. Esta que yo tenía en información escrita es lo que vimos en el documento. Ahí está la presentación del proyecto llamada La Casa de la Familia Abrahámica. Bueno, y aquí está Papa Francisco, un nuevo pacto educativo para el cuidado de la creación. Padre Santo. Mire, por causa del tiempo ya no le voy a hablar de esto, pero solo le puedo decir que el propósito de este hombre es trasladar, dejar como bases educativas para que se cambie
la visión, por lo menos moral, porque no podemos decir santa, del sistema educativo, para que se adopte, se acepte el tercer sexo o género, que no existe, para que se acepte la unión del matrimonio igualitario, para que se acepte y se vea como bueno o normal el aborto inducido, y todas las demás cosas que realmente es parte de una agenda mundial promovida por Naciones Unidas, obviamente él en acuerdo bajo la mesa, hasta ahorita quizás todavía bajo la mesa, aunque no sería de extrañarse el que nos demos cuenta que él es un jinete que va sobre un caballo blanco de una falsa paz, y que con él el aplauso detrás de sí, no solo de los religiosos, sino también de los políticos. No me extrañaría que lo puedan ¿cómo se dice? Postular para un premio Nobel de la Paz. No me extrañaría, porque esa es una falsa paz. Mis amados, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero solamente dos cosas antes de terminar. Una, leerle, por cierto, ahí está una foto de ese comité que le llaman el Comité Superior para la Fraternidad Humana. Ahí lo mira usted a don Francisco con un imán, con un líder del Islam. Ahí está también un rabino, no le logro ver la kipa, pero seguro está el kipazó. Mire atrás su cuadro, ¿verdad? Y ellos de acuerdo, judíos, musulmanes y católicos. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, el verdadero, a quien se le conoce y reconoce en Cristo Jesús, y una sola fe y un solo bautismo. Así que nuestra fe, la verdadera, porque conocimos a Jesucristo como nuestro Dios Salvador, es entonces la que debemos cuidar y, como dice la Escritura, en algún momento de hecho, defenderla. En este momento mi propósito es que quienes hayan podido oír este tema y llegado hasta esta parte final, abran sus ojos y salgan de Babilonia, en el nombre de Jesús. Les dejo el video que espero haya sido el que yo quería hacer referencia, para que estemos atentos y no caigamos en las trampas de Babilonia. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Al COVID-19 no le importa si vienes aquí o aquí. Al COVID-19 no le importa de qué religión somos. Quizás judíos, católicos, protestantes o de cualquier otra religión, a todos nos afecta de la misma manera. No distingue nuestra raza, nuestra clase social, nuestros gustos o nuestras creencias. Todos estamos expuestos. Todos somos vulnerables a este virus. Pero así como somos vulnerables, así somos responsables con nuestras acciones. Está en nosotros actuar responsablemente por nuestro bien, el de nuestra familia, la sociedad y la humanidad. Y un acto muy importante en este momento es el uso de las mascarillas. Otros países nos han enseñado que el distanciamiento social es importante, además de todos los protocolos de higiene que se puedan usar. Pero también el uso de la mascarilla es importantísimo para evitar los contagios. Estudios han demostrado que la primera barrera para salvarnos de este virus es el uso de mascarilla. Así que te pregunto, ¿te estás quedando en casa? ¿Estás haciendo uso de tu mascarilla? ¿Estás teniendo cuidado de los que te rodean con esta sencilla acción de amor? Ya no hay tiempo para perder. Debemos de actuar y actuar rápido por el bien de toda la humanidad. Sabemos que estamos en una situación difícil, que a todos nos preocupa,
pero no debemos de perder la esperanza. Por favor, quédate en casa. Y si sales, que sea estrictamente por lo necesario. Y cuando lo hagas, usa tu mascarilla. Cuando yo uso mascarilla, te protejo a ti. Y si tú usas mascarilla, me proteges a mí. Recuerda, de nosotros depende vencer al COVID-19. No lo pienses más. Ponte y usa la mascarilla constantemente. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas